Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el día del Señor, listos para escuchar la palabra de Dios que se ha de exponer a esta hora, deseando que Dios quiera llenarnos de su gracia para que esta parábola, la del hijo pródigo, como comúnmente se conoce, pueda ser expuesta con los tiempos que corresponde. Así es que el próximo domingo seguiremos también la exposición. Hoy avanzaremos la primera parte. Bien, pues estamos ya por iniciar y antes quiero decirles que con mi esposa les enviamos como siempre un cariñoso saludo, esperando que Dios siga manifestándose en su iglesia, en sus vidas, en sus hogares, como hasta ahora lo ha estado haciendo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu iglesia. Gracias por aquellas personas que sin formar parte de tu iglesia, por la distancia o por otras razones, pero están escuchando tu santa palabra. Gracias te damos también, Señor, por ello, y te rogamos que en todos quieras tú glorificarte, permitiéndonos la dicha de no solo comprender tu palabra, sino aplicarlo a nuestras vidas, principalmente en esta parábola que ha causado tanta impresión en la historia, en toda la historia de tu iglesia. Gracias, Señor, necesitamos tanto de tu Espíritu Santo. Permítenos esa bendición, Padre eterno, y podamos no solo exponer, sino llenarnos, atesorar y vivir tu santa palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, como es muy amplio el material, así es que vamos a ir aprovechando el tiempo, pero no quisiera dejar pasar y decirles que ha sido algo muy especial esta parábola. Lo ha sido para toda en la historia de la interpretación desde el año 100 y tanto, ya en el siglo II, al finales. Ha sido una interpretación que ha causado impacto en toda la iglesia a partir de ahí hasta nuestros días. Los especialistas tienen material, libros acerca de esta parábola, cómo se ha ido interpretando. No podemos hablar mucho de ella porque no nos daría tiempo. Pero brevemente vamos a ir refiriendo algunas cosas y hoy dichosamente estamos en la oportunidad de gozar de una interpretación cada vez más enriquecida por toda la historia interpretativa que ha tenido la palabra de Dios en este pasaje, principalmente en esta parábola. Dios nos dirija y podamos aprovechar eso ahora. Bien. Como ya en ocasiones anteriores hemos referido a las dos parábolas anteriores también, la de la oveja perdida y la dracma perdida, ahora corresponde la del hijo perdido, porque el concepto estar perdidos es un concepto básico en cuanto al propósito que tuvo el Señor Jesús y el evangelista en cuanto a la obra bendita del Señor para salvar, para rescatar a los perdidos. Nos corresponde ahora la tercera parábola de este capítulo 15 de San Lucas. Si consideramos el contenido de cada una de estas parábolas, podemos decir que esencialmente las tres tratan de la misericordia divina. Las tres parábolas tratan de la misericordia divina, la manifestación de la misericordia divina. Pero en cuanto a forma y fondo, debemos establecer la diferencia correspondiente. Las dos primeras son gemelas, como dijimos ya antes, e ilustran la búsqueda. Esa es la temática básica, la búsqueda. Se busca la oveja perdida, se busca la dracma perdida. La tercera, por el contrario, mucho más desarrollada, son más versículos, como ustedes podrán ir dándose cuenta o ya se dieron cuenta. Más desarrollada, omite toda búsqueda, así. Aquí no habla de búsqueda.
Y esto nos lleva a ver la riqueza del material bíblico para aplicarlo a diferentes situaciones. Y aquí podemos entender en esta parábola que todo lo que se va a desarrollar tiene que ver con una iniciativa de aquel que está en miseria, en desgracia, el hijo pródigo. Y parte de ahí es ese impulso para buscar al Padre en esta parábola. Aquí el que busca ya no es el Padre, ya no es Dios, es el hombre que busca esa salvación. Por eso la tercera parábola no tiene nada que ver con la búsqueda, como las otras donde el pastor, donde la mujer están buscando. Omite toda búsqueda por parte del Padre para centrarse más en la suerte dramática del Hijo, eso sí. Además, esta última parábola se interesa al final por el segundo hijo. Y Dios nos conceda la oportunidad de exponer esa tercera parte de la parábola que tiene que ver con el segundo hijo. Y decimos tercera parte de la parábola porque en el versículo 11, como ustedes podrán ver, dice, tenía 2 hijos. Ahora, si tenía 2 hijos, quiere decir que hay otro más. Después, en el versículo 12, va a especificar que se trata aquí del hijo menor. Entonces, el otro hijo es el hijo mayor, el primogénito. Y estos 2 hijos, el menor y el mayor, conforman esta parábola también el padre. Así es que la parábola se acostumbra a dividir en estas 3 partes, la del padre, la del hijo menor y la del hijo mayor. Y esto es algo que va a servirnos, así está estructurada la parábola. El menor de ellos, dice el versículo 12, este calificativo de menor, de acuerdo a la larga tradición bíblica, permite valorar al Benjamín, como se dice comúnmente, desde luego en detrimento del mayor. El mayor aquí queda en desventaja. A pesar de sus defectos y excesos, el menor encarna la elección y recibe la bendición paterna. El menor, el mayor no. Al menos la parábola no nos los va a decir. ¿Qué pasó después? La parábola no nos los dice con el mayor, en relación al mayor. El hijo menor se dirige al padre y le dice, en este versículo 12, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y aquí vamos a encontrar 2 términos que se traducen en castellano como bienes, pero son diferentes en el original griego. En un momento más vamos a exponerlo, nada más que aquí lo refiero porque puede leerse así. Dame la parte de los bienes, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o bienes también. Y les repartió los bienes o la vida. Así puede traducirse. Bien, aclaramos esto un poquito más adelante. Cuando se habla acerca de este atrevimiento del hijo menor de acercarse al padre y pedirle lo que le correspondía, han surgido comentarios diferentes para ver al hijo menor en un atrevimiento que va más allá de un mero atrevimiento, pues es una falta de respeto, es un desear la muerte del padre. En realidad no hay tal cosa exactamente. Y para esto tenemos que citar a especialistas. Y el más reciente de todos los especialistas es Francois Bobón. Y él nos dice lo siguiente, o nos da a conocer que nada indica que el menor haya sobrepasado sus derechos al formular ante su padre su petición. Nada.
ni la parábola, ni los estudios que se han hecho de ese entonces, lo que hacen estos especialistas. Todo lo más, o lo que sí puede decirse es que el proceder de este hijo menor careció de sabiduría, sí, y sin duda de consideración para con el padre o la familia. Eso sí se puede decir. Pero lo otro, que haya sido una falta que va más allá, no debe considerarse así. Como muestra más de un papiro, dice Bobón, la parte que le corresponde a alguien era totalmente precisa, incluso estrictamente jurídica, pero a la vez comprensible y de uso extendido, y se hacía. No se recomendaba por prudencia, para, como se dice en algunas porciones, para que el padre ya en su edad avanzada no tenga que extender su mano hacia el hijo al que le ha heredado, le ha dejado todo y tenga que depender de él. Hay varias observaciones al respecto, pero queridos hermanos, aquí lo que debe considerarse que jurídicamente estaba permitido. Es más, era comprensible en algunas circunstancias y su uso era extendido, no era nada más muy particular o algún caso muy específico, no. Así es que aclaramos eso. Continuemos. El relato no nos dice de cómo dispuso el padre la parte de la herencia. Que incluye a los dos, eso sí, pero no nos dice cómo lo hizo. Que el hijo menor haya recibido su lote no significa también que el mayor haya recibido también el suyo. No se dice en la parábola. Se dice que se le entregó al hijo menor lo que le correspondía y al mayor se dividió eso, se separó lo que le correspondía al hijo menor y al hijo mayor. Y desde luego, de acuerdo a la referencia bíblica en Deuteronomio o la costumbre y la tradición que había en los israelitas, el hijo mayor le correspondía una doble cantidad de esto, ¿sí? Una doble bendición, como se diría ya en el ámbito profético, bueno, un doble espíritu. Cuando el caso de Elías y de Eliseo, como si fuera el hijo primogénito. Bien, pero al hijo primogénito le correspondía el doble. Todavía sigue dándose en ese ámbito oriental, esas prácticas. Bien, así es que el reparto puede decirse, bueno, esto le corresponde al hijo mayor y la mitad te toca a ti, a ver, aquí está, y se lo entrega el padre. No dice que se lo entrega el hijo mayor, pero hace esta distribución. Ahora, es preciso explicar, y aquí sí nos vamos deteniendo, hermanos. Es preciso explicar que la palabra griega ousia, y aquí es donde les pido que me ayuden ustedes, más atención. Es preciso explicar que la palabra griega ousia es la que usa el hijo menor para pedir los bienes materiales de la hacienda que a él le corresponde. Y cuando dice, dame la parte de los bienes o de la hacienda, se utiliza en griego la palabra ousia, porque a eso se refiere. Ahora, estos bienes que se le entrega al hijo, pues va a pasar unos días por ahí
y con cierta premura. El hijo se sobreentiende que va a vender estas cosas, animales o lo que fuera, para que lo que lleve no va a llevar esas cosas, sino el dinero que ha obtenido en la venta de lo que se le ha dado. Ahora, cuando se nos dice que el padre le repartió los bienes, el hijo lo pide. Entonces el padre le reparte los bienes, y en específico cuando se lo entrega al hijo menor. Dice el versículo 2, hermanos: y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes o la hacienda. Acuérdense ustedes, ya referimos esta palabra hace unos momentos, ¿sí? Usía. Dame la parte de los bienes o la hacienda que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y cuando se refiere a su hijo menor, esta expresión corresponde o tiene un significado muy especial. Y lo interesante que en el original griego se utiliza no la palabra Usías, sino bios, un término sumamente conocido fuera del ámbito bíblico y en la actualidad, que significa en principio la vida, bios. Así lo refiere el versículo 12, pero también el 30, cuando el hijo mayor le dice: es que tú le diste esto. Y ahí utiliza la palabra bios. Es importante, hermanos, que tengamos que trasladarnos a estos términos originales, en el idioma original, en este caso en el griego, no por otra razón, sino porque en castellano, nuestro español, como decimos, se traduce simplemente bienes o hacienda, como lo traduzca cualquier versión. Pero cuando se analiza es diferente. Uno es Usía, lo que dice el hijo menor, pero lo que el padre cuando da dice bios. Bueno, ¿y esto qué importa? No, esto es precisamente lo que nos permite apreciar que en ese dar lo material, cuando el padre lo hace, que en ese dar lo material, el padre en cierta manera está dando parte de su propia vida. Por eso el término bios, ustedes ya saben que se traduce como vida. Biología, el estudio de la vida, y bueno, es muy conocido. El padre está dando, en cierta forma, parte de su vida, porque la vida se va. La vida se da cuando los hijos se van para nunca más volver. Es algo que debemos entender. Cuando el hijo menor le pide al padre, y esto va a tener una aplicación desde luego, cuando el hijo menor le pide al padre que le dé esos bienes, cuando el padre le da, la palabra Usía se vuelve palabra bios, y con ello le está dando parte de su vida. El padre está entregando lo que es suyo, y no tanto en el ámbito material, sino que a través de lo material está dando parte de su vida. Y más en este caso del hijo menor, que tiene una decisión muy firme en este asunto y se va para ya no volver. Es algo muy difícil, hermanos, muy difícil. Los padres que hemos tenido estas experiencias, no porque nuestros hijos hayan hecho lo mismo que el hijo pródigo, pero de alguna manera cuando se van lo sentimos muy difícil, hermanos. Ahora, en este caso específico, el padre concibe a su hijo que al irse, pues, ha de verlo ya
como alguien que se muere, como un hijo que se muere. Y así lo dice el versículo 24. Y lo leemos. Versículo 24. Porque porque mi hijo muerto era. Así dice. En la concepción del Padre, cuando el Hijo se va y Él entrega eso, entonces lo concibe como alguien que se ha muerto. Y si el Hijo se ve como alguien que ha muerto, ay, hermanos, el Padre, claro que siente que su vida se le va también. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después, dice el versículo 13. Y esto nos indica que el hijo menor se dio prisa en partir. Ya no hallaba el momento de irse. Y se entiende que lo más pronto posible procuró vender esas cosas, las que se podían vender, y tal vez, como sucede, hasta las abarató, pero tenía prisa. El texto nos refiere esto y es importante tomarlo en cuenta. Y continúa diciendo, emigrando a una región lejana, a un lugar muy lejos. La prisa y la distancia nos indica de la firme decisión del hijo menor de no querer saber nada de su padre y por lo consiguiente de su familia. El hecho de que se apresure para irse y que cuando se vaya muy lejos, lo más lejos posible, nos habla entonces de el corazón de este hijo. Razón tenía el padre para sufrir de esa manera. El hijo, ¿por qué lo hace? Bueno, es que él quería gozar de una libertad. Decimos, una libertad tan deseada. Los hijos, los jóvenes, vayan escuchando atentamente esto. Desear una libertad así, porque se sienten esclavizados, o al menos se sienten en casa sin esa libertad para hacer esto o aquello, porque el padre, porque la madre o los demás no les va a parecer. Y eso hace que algunos de ustedes en cierto momento quizá hayan pensado que bueno, no sería no estar en casa porque pues es muy incómodo ese ambiente de estar en casa, con todas esas restricciones. Y esto hace este hijo menor para que goce así de una libertad tan deseada, que le permitiera hacer de su vida lo que él quisiera, como algunos pretenden hacerlo, y de los que me están escuchando, hacer de su vida lo que él quisiera o como él creía que debería ser, y así debería vivir.
Las palabras griegas, vamos, son azotos, así es la palabra griega, se traduce como viviendo disolutamente para referir lo que ya está haciendo el joven cuando se ha ido pronto y a una buena distancia o una distancia considerable. Entonces, vive disolutamente. Ahora, etimológicamente la expresión en griego azotos significa sin salvación o sin esperanza de salvación. Y es lo que ya está empezando a experimentar o va a experimentar ese hijo menor. Esa es la realidad que va a vivir en un ámbito donde no hay salvación o no hay esperanza de salvación. Deseando describir brevemente los 4 acontecimientos ya expuestos, diremos, y me tomé la libertad de redactar muy personalmente esto, hermanos. Y quiero leérselos esperando que pueda expresar en ellos lo que mi corazón ha experimentado al estar trabajando, diría yo, hasta el cansancio en esto. Deseando describir brevemente los 4 acontecimientos ya expuestos, diremos, he ahí el padre que en la ida de su hijo se le va también parte de la vida. El hijo menor que se da prisa en partir para no tardar más en el confinamiento bendito del hogar. La distancia recorrida que le permite alejarse lo más posible para no regresar nunca más. El establecimiento definitivo en un ámbito de perdición y sin esperanza. O como traduce nuestra versión, viviendo perdidamente. La parábola, con toda claridad, nos muestra hasta aquí, hasta el versículo 13. La parábola con toda claridad nos muestra hasta aquí una horrible secuencia hacia la maldición. Y nos hace partícipes de una realidad presente. Tiene 2000 años que se da a conocer esa parábola y ahora en nuestra actualidad. Y nos hace partícipes de una realidad presente que con lágrimas en los ojos tenemos que aceptar cuando vemos cuántos y cuántos más siguen el mismo camino. Los que ya hemos regresado al hogar paterno, se nos hace increíble e inaceptable esa forma de ser del joven. Pero la bendita palabra se convierte para nosotros en un espejo que nos hace ver que también nosotros de allá vinimos. Y entonces gritamos, si cabe decirlo así, y entonces gritamos a los que se han ido que reconozcan su verdadera condición antes que sea tarde. Y además, clamamos al Padre misericordioso que los reciba también a ellos con los brazos abiertos. Hermanos, esta es una de las más bellas parábolas y su belleza
la encontramos por lo que significa ahora, en este ambiente en el que vivimos, la forma tan maravillosa y magistral nos permite una aplicación que, a pesar de la exposición con limitaciones, bastante clara, hermanos. Creo que Dios está hablando a los hijos menores, después va a hablar al mayor. Creo que los jóvenes deben escuchar y los padres debemos también experimentar eso, como les leía. Creo que Dios, el Dios de la esperanza, también está con un corazón abierto para que aquel que reconoce, ve su realidad, regresa a Él, entonces abra sus brazos y los reciba. Es la primera parte. El próximo domingo expondremos la segunda. Habrá un canto especial para concluir el mensaje. Pero ya desde ahora quiero pedirles, queridos hermanos, que oremos, porque yo creo que Dios quiere algo más. No solo presentar su palabra, sino que esta bendita palabra se convierte en un acontecimiento en cada corazón. Para los que hemos regresado ya a la casa paterna, como decía, es bendecir a Dios, pero el no ser indiferentes a los que están allá, el suplicarle a Él. Y los que están con ese deseo del hijo menor, o los que ya están viviendo de esa manera tan desordenada, puedan escuchar la voz del Dios misericordioso, que tiene palabra todavía para salvación. Gracias, Señor. Gracias. No podemos comprender cuán grande es tu misericordia, Señor. Pero esa misericordia tuya, ese amor para los necesitados, los perdidos, es incomparable. Y una vez más quieres manifestarla, Señor. Por eso nos das la dicha y la oportunidad de exponer tu palabra en estos pasajes, para que te podamos ver a ti como el Padre Celestial, para que podamos vernos a nosotros y a los demás, y todos dichosamente podamos vernos beneficiados de esta palabra tuya, una palabra llena de amor, llena de misericordia. Bendito sea, Señor. Gracias, porque esto nos permite entonces animarnos y pensar que otros más regresarán al hogar paterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente estamos con el deseo de presentarnos delante de Dios, habiendo ya adorado a nuestro Dios maravilloso, habiendo escuchado su palabra. Ahora nos disponemos a dirigirnos a Él para decirle muchas gracias, oh Dios, y muchas gracias por su palabra, por su misericordia, y muchas gracias por todas las cosas que nos ha dado. Muchas gracias por su protección, sus cuidados, y como iglesia por guardar a su iglesia.
Pero también podemos decirle, Señor, aunque nuestra gratitud es grande por todas las cosas que has hecho, tenemos algo que pedirte. Hay algo más que necesitamos o hay otras cosas más que deseamos. Quieras escucharnos como súplicas y quieres respondernos, Señor. Es el tiempo de oración. Voy a invitarles a prepararse para eso. Inclinando nuestros rostros, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque basta ver lo que tú has hecho en nuestro diario vivir para dirigirnos a ti con profunda gratitud, para bendecir tu nombre, para postrarnos a ti y decirte gracias, gracias. Señor, gracias también porque tenemos la oportunidad de poder expresarte nuestras preocupaciones, nuestras luchas, nuestras debilidades, súplicas para el perdón de nuestras faltas o pecados, porque pudiendo hacer esto, aquello no lo hemos hecho y con eso te hemos desagradado. Pero súplicas también en cuanto a situaciones cotidianas, en las relaciones matrimoniales, familiares, en la manera prudente de vivir en este confinamiento. Cuánto necesitamos de ti, Señor, cuánta fortaleza necesitamos. Señor, ayúdanos. Hay situaciones difíciles de enfermedad o malestares físicos. Compadécete, Señor. Hay problemas económicos derivados de esta pandemia o de otras situaciones circunstanciales. Señor, ayuda a cada uno, Señor, de acuerdo a sus diferentes necesidades. Y me atrevo a acercarme a ti para rogarte humildemente que ninguna de estas oraciones quede sin respuesta. Señor, escucha las plegarias que ahora se expresan y que nada impida que llegue hasta el trono de tu gracia. Que tu Santo Espíritu enderece estas oraciones y las traduzca en ese lenguaje divino y que nuestro Señor Jesucristo haga llegar hasta ti cada una de estas oraciones. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre del que vino a salvarnos. En el nombre de aquel que derramó su misericordia para alcanzarnos, en el nombre de tu Hijo amado.
Amén.